El vino apenas llenaba las copas de cristal cuando las risas comenzaron agudas, huecas, de esas que no encajan del todo con el calor de las velas en la mesa. Joaquín se recostó en su silla con un brazo alrededor de Florencia y el otro apoyado en la mesa, como si fuera el dueño del horizonte que se veía por la ventana. «Solo está fingiendo que tiene lana», dijo en voz alta para que todo el salón privado lo oyera. «Ya verás, la tarjeta no va a pasar». Mis dedos ni siquiera temblaron al entregarle mi tarjeta al mesero. Negra, pesada, callada. El tipo de tarjeta que no pide disculpas. Sonreí ligeramente con esa sonrisa que he perfeccionado durante décadas, la que no deja que el dolor se asome. El mesero asintió con profesionalismo, pero sus ojos se desviaron primero hacia mí, luego hacia Joaquín, antes de desaparecer rumbo a la terminal de pago. Tomé un sorbo de agua manteniendo la mirada baja, mientras la tensión en el cuarto se enroscaba como un resorte. El amigo de Joaquín, Bruno, soltó una risita. «Órale, compa, no seas gacho», ella invitó. Florencia puso los ojos en blanco. No está tan equivocado. ¿Y quién reserva un lugar como este sin checar si le alcanza? «Estoy segura de que pasará», dije suavemente. Pero entonces el mesero regresó. Se paró un paso detrás de mí, con voz baja, pero no lo suficiente. «Señora, me temo que su tarjeta fue rechazada». Y el cuarto estalló. Risas, bufidos, hasta un jadeo que no pude identificar. Florencia se acercó al hombro de Joaquín con una sonrisita. «¡Qué oso, de verdad!», asentí una vez, alcanzando mi bolso, fingiendo buscar otra tarjeta que no necesitaba. Pero ya sabía por qué la habían rechazado, y no tenía nada que ver con falta de varo. Joaquín levantó su copa sonriendo como si hubiera ganado algo. «¿Te lo dije?». El aire se sintió de repente más frío, como si alguien hubiera abierto una ventana invisible. Guardé la tarjeta en mi cartera con calma, con precisión. El mesero se quedó parado, claramente inseguro de si debía irse o quedarse a ayudar. «Creo», dije, levantándome lentamente, «que es hora de que alguien recuerde cómo se pagó este edificio en primer lugar». No volví a sentarme. Las risas seguían flotando en el aire como humo denso y rancio. Joaquín estaba demasiado ocupado, disfrutando su momento para notar la expresión en mi rostro, o tal vez la notó y simplemente no le importó. Esa fue la parte que más dolió. Hubo un tiempo en que no podía darme el lujo de reír. No cuando mis manos estaban en carne viva, por los turnos matutinos en la panadería, amasando harina, antes de que saliera el sol. No cuando pasaba todo el día en la caja sonriendo, a pesar del dolor de espalda, y cerraba sola después de que oscurecía. Tenía 29 años cuando enterré a su padre. Joaquín tenía 9. Recuerdo haber tomado su mano en el cementerio y prometerle que nunca sentiría el hambre que yo conocí de niña. Y cumplí esa promesa, aunque eso significara empeñar la última joya que aún olía a amor. Ese anillo pagó la primera silla de oficina de Joaquín, la que usó para presentar su primera gran idea. Ya no habla de eso. Ahora todo es acciones, conferencias tecnológicas y amigos que toman cócteles con hierbas que no sé pronunciar. Estos chavos, sus amigos, solían dormir en mi sofá, comer mis cazuelas y dejar sus calcetas por todos lados. Les preparaba lonches en papel aluminio y mentía diciendo que ya había comido. Estaba orgullosa de ellos entonces, de todos. Pero en algún punto, entre los dormitorios universitarios y las rondas de inversión, olvidaron que yo era más que la señora que servía café. Tal vez yo también lo olvidé. Florencia cruzó mi mirada por un instante, luego desvió la vista como si acabara de recordar que dejó el horno encendido. No volvió a mirarme. Joaquín apuró el resto de su trago, haciendo una seña al mesero, como si llamara a un criado. Saqué un sobre doblado de mi bolso, nada ostentoso, solo un sobre blanco arrugado de tanto guardarlo. Contenía más que dinero.
Florencia ni siquiera intentó susurrar. ¿La gastaste toda comprando vino otra vez?, dijo con los labios curvados en esa manera ensayada que tienen las mujeres cuando deciden que estás por debajo de ellas. Su voz llegó justo hasta la mesa de al lado, que volteó a vernos. Alguien, probablemente Bruno, tomó una foto desde el otro extremo. Las risas siguieron, de esas que esconden el aburrimiento en crueldad. No me inmuté, no por fuera, pero bajo la mesa sentí mi pulgar presionando fuerte contra mi palma, anclándome como no lo había necesitado en años. Pasé décadas metiéndome en esquinas para que otros brillaran, dejando que me subestimaran, dejando que olvidaran quién construyó lo que ahora pisan. Nadie en esa mesa sabía que este edificio alguna vez llevó mi nombre en la escritura. Hace 3 años lo vendí discretamente durante la fase de remodelación. Fue una decisión calculada, que financió la expansión de mi último proyecto y aseguró un retiro con el que la mayoría solo sueña. Pero me guardé una cláusula, una pequeña. Solo el 10% de las acciones escondidas en los papeles atadas a pagos a largo plazo y derechos sobre el nombre. Mi abogada me advirtió que no me fuera sin algo de ventaja. Esa noche por fin entendí por qué. Saqué mi celular del bolso y le escribí: libera la cláusula. El mensaje se envió sin titubeos, simple, silencioso, como siempre he sido. Joaquín estaba demasiado ocupado haciendo un chiste sobre la vida de emprendedor para notarlo. Florencia revisaba su labial en el reflejo de su cuchillo de mantequilla. No sabían la diferencia entre estar callada y estar quebrada, entre modestia e invisibilidad. El mesero regresó con una nueva botella de vino. No para mí, no había tocado mi copa. Joaquín sonrió. No te preocupes, Ma, yo cubro esta ronda. Sonreí entonces solo un poco. Qué generoso, dije manteniendo la voz tranquila. Al otro lado del salón, un hombre en un traje gris oscuro salió de detrás del mostrador de recepción. Sus ojos se encontraron con los míos y asentí una vez. Tomás Cárdenas, gerente general. Había recibido mi mensaje. Recuerdo el sonido de los tacos de fútbol golpeando el piso del pasillo. Joaquín, de 11 años, entrando como tromba por la puerta, con manchas de pasto en las rodillas y alegría en los ojos. Su uniforme estaba empapado de sudor y tierra otra vez. Nunca lo regañé. Solo llenaba el fregadero, me arremangaba y tallaba hasta que me dolían los dedos. Solo tenía un uniforme. Uno. Lo lavaba todas las noches para que nunca se perdiera un partido. Una vez remendé los agujeros con hilo dental cuando se me acabó el hilo de coser. Su mochila era de segunda mano de un vecino, con el cierre sostenido por ganchos de seguridad hasta que aprendí a coserlo bien. Nunca notó cuántas comidas me salté para mantener gasolina en el coche para los torneos, o cuántas madrugadas pasé afuera del café del centro entregando cajas de pan mientras el mundo aún dormía. Sabía que la panadería era mía, solo que no vio lo que costó mantenerla abierta, ni lo que me costó dejarla ir. Cuando cumplió 23, Joaquín vino a mí con un sueño y un plan de negocios tambaleante. Necesitaba capital inicial. Los bancos le dijeron que no. Los inversionistas se rieron. Yo no. Hipotequé la casa. Vendí discretamente la última parte de mi panadería. Le dije: ve y construye algo de lo que estés orgulloso. Me abrazó, prometió hacerme sentir orgullosa y nunca preguntó de dónde salió el dinero. No me importó entonces. Me dije que no importaba, que el amor debía ser invisible, que una buena madre da y no lleva la cuenta. Pero esa noche vi al mismo muchacho, ahora hombre, en un traje, a la medida reírse de mí durante una cena que yo pagué en un edificio que alguna vez fue mío, frente a gente que alguna vez alimenté. Y por primera vez me pregunté si darlo todo sin explicaciones lo había llevado a pensar que no había nada que respetar. Miré hacia la entrada.
Tomás estaba al teléfono ahora acercándose. Mis dedos se detuvieron sobre el sobre junto a mi copa. Joaquín se recostó como si estuviera preparando el golpe final. «Vamos a aclarar esto», dijo sacando su celular y agitándolo como si fuera un micrófono. «Muéstranos el saldo de tu cuenta». Algunos de sus amigos rieron. Florencia ya no intentó ocultar su sonrisa burlona. Me quedé en silencio, mirando el mantel blanco, el vaso de agua intacto frente a mí, el reflejo de la luna colándose por las ventanas altas. Luego, lentamente me puse de pie. No necesité alzar la voz. El cuarto ya se había callado solo. Saqué mi bolso, el mismo que Joaquín me regaló para el Día de las Madres, cuando aún era dulce e inseguro. Lo abrí, saqué una carpeta delgada de piel y la puse suavemente en la mesa. Sin gestos grandiosos. Solo papel, pero del tipo que pesa. Joaquín entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? Abrí la carpeta y saqué 2 documentos. El primero era el contrato original de la propiedad del edificio, en el que estábamos mi nombre aún grabado en el sello notarial. El segundo era un estado de cuenta del departamento financiero del grupo restaurantero, un resumen de 15,000 en pagos de capital diferido que me debían, sin disputa, sin revisión, solo esperando. Joaquín se quedó helado. Bruno se inclinó hacia adelante. Hasta Florencia parpadeó como si alguien hubiera encendido las luces. Y entonces llegaron los pasos. Tomás Cárdenas, el gerente general, irrumpió en el salón con un brillo de sudor en las sienes. «Señora Torres», dijo sin aliento, «lo siento mucho, acabo de enterarme». La tarjeta no fue rechazada por falta de fondos. Nuestro sistema reconoció su nombre. El departamento de contabilidad marcó la transacción. Hizo una pausa mirando los documentos ya en la mesa. Todavía le debemos. Del fondo de remodelación. Por eso fue rechazada. No podemos cobrarle a un proveedor al que le debemos. El cuarto se quedó en silencio absoluto. El aire antes lleno de burlas, ahora cargaba algo más filoso, respeto mezclado con vergüenza. Miré a Joaquín. No habló. Yo tampoco. Porque ahora el siguiente movimiento no era mío. Era de él. No volví a tocar la carpeta. La dejé ahí, en la mesa clara como la verdad. Que la leyeran, si se atrevían. Joaquín no se movió. Su mandíbula estaba tensa, sus manos ahora escondidas bajo la mesa, como si pudieran ocultar su incomodidad. Florencia se quedó inmóvil con los dedos aún alrededor de su copa de vino, aunque no había bebido en minutos. Pensé en el primer contrato que firmamos juntos, Joaquín y yo, socios, en un futuro en el que solo uno de nosotros realmente creía. Él tenía 25, todo visión y energía, pero sin respaldo. Yo puse el respaldo. Siempre lo hice. En ese primer acuerdo de financiación, insistí en una sola cláusula enterrada en la jerga legal. Si mis acciones alguna vez eran omitidas en los reportes públicos o presentaciones a inversionistas, tenía el derecho de retirar el apoyo financiero y asesor inmediatamente. En ese momento, él se rió. «Claro que te daré crédito, ma», y firmó sin dudar. No la hice valer, ni cuando vi comunicados de prensa que no me mencionaban, ni cuando nuevos miembros de la Junta preguntaban «¿Cómo conseguiste el primer fondeo?» y él se encogía de hombros esquivando la verdad. Me dije que era joven, que la visibilidad no importaba, que el legado era algo privado. Pero esa noche, en esta sala, que ayudé a construir literal y figurativamente, me miró a los ojos y se rió con desconocidos como si yo fuera una mujer tonta con delirios de riqueza. La humillación no fue casual, fue pública y fue intencional. Solo pedí una cosa: nunca me hagas quedar mal, no importa cuánto creas que tienes. La rompió. Así que dejé de protegerlo. Tomás se había ido discretamente respetando el cambio en la atmósfera. Su equipo se encargaría del resto, la cena, el saldo, los arreglos. Frente a mí, Joaquín abrió la boca, luego la cerró. Sus manos aparecieron vacías.
Lo miré una última vez. La cláusula está activa, dije suave pero claro. A partir de este momento. Y luego me levanté, abotoné mi abrigo y salí de la sala que mi nombre alguna vez ayudó a levantar desde el concreto. Las puertas se cerraron detrás de mí con un susurro suave, cortando el murmullo de voces aún atrapadas dentro. El aire de la noche era fresco, de esos que te despiertan aunque nunca te hayas dormido de verdad. Me alejé del puesto de ballet caminando lentamente hacia el borde de la azotea, donde las luces de la ciudad parpadeaban como un segundo cielo. Mi celular ya estaba en mi mano. No dudé. «Saca los documentos», dije cuando Elisa contestó. Pasamos las acciones silenciosas a mi nombre antes del lunes. Visibilidad total. Control total. No preguntó por qué. Sabía que no debía cuestionar un cambio tan tajante. ¿Para qué entidades?, preguntó. Todas las ligadas al fondo paraguas de Joaquín. Si mi nombre no está en los reportes, lo estará ahora. Se acabó el protegerlo. Escuché sus dedos tecleando de fondo. Entendido. Algo más sí dije. Empieza a preparar los comunicados. Tendrá que revelar todo a la Junta. Basta de versiones limpias de su éxito. Basta de omitir a la madre que pagó los primeros servidores. Hubo una pausa. Luego ya era hora. Sí respondí, lo era. Colgué y guardé el celular en el bolsillo de mi abrigo. No se trataba de venganza, no era un castigo. Era una corrección. De esas que nadie ve venir porque no involucran gritos, ni escenas, ni titulares. Solo firmas. Solo el poder regresando a donde pertenece. Adentro imaginé el silencio en la mesa. Imaginé la cara pálida de Joaquín, cómo miraría alrededor buscando a alguien que lo rescatara, que lo cubriera. Ese alguien siempre había sido yo. Ya no. Ser dueño no siempre es ruidoso. No usa logos ni grita en los salones. A veces se sienta en silencio con las manos cruzadas, dejando que los tontos hablen hasta que la tinta se seca. Bajé las escaleras lentamente sin esperar el elevador. Mis tacones resonaban suavemente mientras avanzaba hacia la calle, cada paso ligero, medido final. Para cuando llegó mi ride, ya había tomado una decisión más. Para cuando el sol de la mañana calentó el barandal del porche, ya me había tomado mi segunda taza de café y firmado el recibo del mensajero. La carpeta se fue sellada en una bolsa de piel rígida, bajo el brazo de un hombre que no hacía preguntas. Iba rumbo a la oficina de mi abogada con instrucciones claras como el cristal ejecución total sin demoras. Estaba podando las hierbas del rincón cuando escuché el golpe en la puerta. Joaquín estaba ahí todavía con la camisa de anoche, bajo una chamarra a medio cerrar. El pelo sin peinar, los ojos como si hubieran peleado con el sueño y perdido. «Me hiciste quedar como estúpido», dijo. No reaccioné, solo lo miré. De verdad lo miré, no dije calmada. Tú te hiciste quedar chico. Al intentar humillar a la persona que te dio de comer, te vistió y te dio el primer paso hacia cada peso que has ganado. Soltó un suspiro agudo y defensivo. No quise. Querías impresionar a tus amigos, lo interrumpí. Y al hacerlo, olvidaste que no era tu enemiga. Bajó la mirada a sus zapatos. No debí decir lo que dije, murmuró. Se me salió de las manos. Se puso honesto, respondí. Y la honestidad tiene una forma de mover los muebles. Miró más allá de mí, como si quisiera ver si la carpeta seguía aquí. ¿Podemos hablar? Asentí y me hice a un lado dejándolo pasar. No sabía que los términos ya estaban activados, que su junta sería notificada para el martes, que su imagen, cuidadosamente curada de hombre exitoso por su cuenta, ya se estaba resquebrajando bajo el peso de lo que siempre fue verdad. Nos sentamos uno frente al otro, con el café enfriándose entre nosotros. Empezó a hablar, pero levanté una mano. Esta vez dije, primero vas a escuchar. Y por primera vez lo hizo. Después de que Joaquín se fue, me senté en el silencio y escuché el crujir de las tablas del piso bajo mis pies.
el mismo piso por el que él gateaba en mamelucos con mermelada en las mejillas. En ese entonces pensé que el amor bastaba para hacer el respeto permanente. Ahora sé que no. Esa tarde llamé a mi abogada de herencias. Voy a actualizar todo, le dije. Efectivo de inmediato. No necesitaba una explicación. Los papeles llegaron por mensajería esa misma noche. El nombre de Joaquín había estado en cada versión de mi testamento durante años por defecto, sin cuestionar lo esperado. Pero ese día tracé una línea limpia a través de él. En su lugar escribí un nombre que me hizo sonreír: Marisol Vega. Empezó como mi lavaplatos, cuando apenas tenía 22, trabajando de noche mientras criaba sola a su hija. Nunca llegó tarde, nunca fue ingrata. Cuando abrí la segunda sucursal de la panadería, le di las llaves. No las pidió, se las ganó. Marisol sigue llamando el 1 de cada mes, solo para dar las gracias. Me manda fotos de los proyectos escolares de su pequeña. En mi cumpleaños trae flores de su jardín. No son fancy, pero son de verdad. Siempre recordó quién le dio su comienzo. Escribí en el margen junto a su nombre. Una nota para claridad, una nota para paz. Los nuevos documentos fueron firmados, notariados y guardados en la caja fuerte de mi closet. Revisé el candado 2 veces, luego pasé la mano por la parte superior de la caja donde solía esconder regalos de cumpleaños que Joaquín nunca encontró. No era venganza, era legado, asegurarme de que las piezas de mí, las construidas con sudor, riesgo y perseverancia silenciosa, fueran a alguien que entendiera su peso. Me serví un vaso de agua, me senté en la mesa de la cocina y miré por la ventana mientras el sol se escondía detrás de los árboles. 2 semanas después, la casa olía a pan recién horneado y ajo asado. Sin copas de cristal, sin vistas panorámicas de la ciudad, solo una mesa larga de madera heredada de mi abuela y sillas que no combinaban, pero nunca necesitaron hacerlo. Los invitados llegaron uno por uno. Marisol primero, con una botella de sidra espumosa y la mano de su hija. La pequeña me abrazó como si yo fuera parte de su historia. Tal vez lo era. Luego llegó Leonor, mi antigua contadora, que se jubiló hace 3 años, pero sigue mandando tarjetas de Navidad sin falta. Tomás Cárdenas llegó al final con un pequeño ramo de azucenas y un sobre sellado con el logo del grupo restaurantero. Me lo entregó con ambas manos. Pago completo, señora Torres. Y un agradecimiento personal de nuestra junta. Puse el sobre junto al plato de mantequilla sin tocarlo. No se quedó mucho, solo lo suficiente para comer un pedazo de pie y brindar discretamente por mejores finales. La abogada también vino. Esta vez sin papeles, solo con risas, y la misma receta de pan de elote que horneamos juntas después de firmar la transferencia final de la escritura. Joaquín no fue invitado. No hubo anuncio ni explicación. Solo una ausencia limpia. Su nombre no pertenecía a esta lista, no esa noche. Pasamos los platos por la mesa sin necesidad de que nos dijeran. Sin meseros, sin instrucciones. Solo el ritmo de gente que entiende cómo se siente la gratitud sin ceremonia. Miré alrededor de la mesa rostros marcados, no por dinero, sino por esfuerzo, por madrugadas y corazones leales. Esta era gente que nunca pidió pruebas de mi valor. Simplemente lo veían. Alguien preguntó si haría esto otra vez el próximo año. Sonreí. El próximo año celebraré mi cumpleaños, dije. En algún lugar tranquilo. En algún lugar honesto. La luz de las velas parpadeó contra la ventana, atrapando las sombras suaves de manos, alcanzando el pan hombros. Rozándose gente, acercándose no para actuar, sino para estar presente. Serví una copa más de sidra y la levanté ligeramente hacia el centro de la mesa, donde nadie tenía que pelear para ser visto. Sin escenario, sin reflector, solo la luz suficiente para sentirse conocido.